Son muchos los que, tras dejar la organización de los testigos de Jehová, pierden toda fe en Dios y dudan de que la Biblia contenga su palabra para guiarnos a la vida. Esto es muy triste, porque el hecho de que hombres nos hayan engañado no debería hacernos perder la confianza en nuestro Padre Celestial. Aún así sucede con demasiada frecuencia. Así que hoy le he pedido a James Penton, un experto en historia religiosa, que discuta el origen de la Biblia tal como la tenemos hoy y por qué podemos confiar en que su mensaje es tan verdadero y fiel hoy como lo era cuando se escribió originalmente. Así que, sin más preámbulos, dejo con ustedes al profesor Penton. Hoy voy a hablar sobre los problemas que se tienen para entender qué es realmente la Biblia. Durante generaciones en el amplio mundo protestante, la Biblia se ha mantenido en la más alta consideración por la mayoría de los cristianos creyentes. Además de esto, muchos han llegado a entender que los 66 libros de la Biblia protestante son la palabra de Dios infalible, y a menudo usan 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 en el que leemos: Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Pero esto no dice que la Biblia sea infalible. Ahora bien, la Biblia no siempre fue considerada como la única base de autoridad por la cual los cristianos debían vivir. De hecho, recuerdo que cuando era niño en el oeste de Canadá, veía publicaciones de la Iglesia Católica Romana, declaraciones en el sentido de que la Iglesia nos dio la Biblia no nos dio a la Iglesia. Por lo tanto, fue esa autoridad para traducir y determinar el significado de los textos dentro de la Biblia que quedó enteramente en manos de la Iglesia Católica de Roma y sus pontífices. Curiosamente, sin embargo, esta posición no se tomó como dogma hasta después del estallido de la Reforma Protestante durante el Concilio Católico de Trento. Por lo tanto, las traducciones protestantes fueron prohibidas en los países católicos. Martín Lutero fue el primero en aceptar todo el material de los 24 libros de las Escrituras hebreas, aunque los organizó de manera diferente a los judíos, porque Lutero, no consideró a los 12 profetas menores como un solo libro. Así, sobre la base de la uno scripto en latín, que es la doctrina de únicamente las escrituras, el protestantismo comenzó a cuestionar muchas de las doctrinas católicas. Pero el mismo Lutero tuvo dificultades con ciertos escritos del Nuevo Testamento, especialmente la Carta de Santiago, porque no encajaba con la doctrina luterana de la salvación por fe solamente, y por un tiempo también tuvo problemas con el libro de Apocalipsis. Sin embargo, la traducción de Lutero de la Biblia al alemán sentó las bases para la traducción de las escrituras a otros idiomas, entre ellos el inglés y el español. Por ejemplo, Tyndall fue influenciado por Lutero y comenzó la traducción al inglés de las escrituras y sentó las bases para nuevas traducciones posteriores al inglés, incluida la versión del Rey Jaime, o también llamada versión autorizada. Pero tomemos un tiempo para tratar ciertos aspectos de la historia de la Biblia antes de la Reforma Protestante que generalmente no son conocidos. Primero, no sabemos exactamente por qué o por quién se canonizó anteriormente la Biblia hebrea o qué libros debían de incluirse en ella. Aunque tenemos bastante buena información de que fue durante el primer siglo de la era cristiana, debe reconocerse, sin embargo, que se había trabajado mucho en su organización poco después del regreso de los judíos del cautiverio en Babilonia, que tuvo lugar alrededor del año 539 a.C.
Gran parte del trabajo de usar ciertos libros de la Biblia judía se atribuye al sacerdote y escriba Ezra, quien enfatizó el uso de la Torá o los primeros 5 libros de la Biblia judía y posteriormente cristiana. En este punto, podemos reconocer que a partir del año 280 a.C., la gran población de judíos expatriados que se conocía como diáspora, pero especialmente los que vivían en Alejandría, Egipto, comenzó a traducir las escrituras judías al griego. Después de todo, muchos de esos judíos ya no podían hablar hebreo o arameo en lo que hoy es Israel. El trabajo que produjeron llegó a llamarse como la versión griega de los 70, o también conocida como Septuaginta, que también llegó a ser la versión más citada de las escrituras en el Nuevo Testamento cristiano. Además de los libros que iban a ser canonizados en la Biblia judía y más tarde en la Biblia protestante. Los traductores de la Septuaginta agregaron unos 7 libros que a menudo no aparecen en las Biblias protestantes, pero que se consideran libros deuterocanónicos y por lo tanto están presentes en las Biblias católicas y ortodoxas orientales. De hecho, los clérigos y eruditos ortodoxos a menudo consideraban la Biblia Septuaginta como superior en comparación con el texto hebreo masorético. En la última mitad del primer milenio de nuestra era, grupos de escribas judíos conocidos como los masoretas crearon un sistema de signos para asegurar la pronunciación y la recitación adecuados del texto bíblico. También intentaron estandarizar la división de párrafos y mantener la reproducción adecuada del texto por parte de los futuros escribas, compilando listas de las características ortográficas y lingüísticas que fueran clave para la interpretación y lectura de la Biblia. 2 escuelas principales o familias de masoretas, que fueron la de Neftalí y Ben Asher, crearon textos masoretas ligeramente diferentes. La versión de Ben Asher prevaleció y forma parte de los textos bíblicos modernos. La fuente más antigua de la Biblia con texto masorético es el Códice de Alepo Keter Aram Soba, de alrededor del año 925 después de Cristo. Aunque es el texto más cercano a la escuela de masoretas Ben Asher, sobrevive en forma incompleta, ya que carece de casi toda la Torá. La fuente completa más antigua del texto masorético es el Códex de Leningrado, también conocido como B-19-A o Códex L del año 1009 después de Cristo. Si bien el texto masorético de la Biblia es un trabajo extraordinariamente cuidadoso, no es perfecto. Por ejemplo, en un número muy limitado de casos, hay traducciones sin sentido, y hay casos en los que las fuentes bíblicas anteriores del Mar Muerto, descubiertas desde la Segunda Guerra Mundial, concuerdan más con la Septuaginta que con el texto masorético de la Biblia judía. Además, hay mayores diferencias significativas entre el texto masorético de la Biblia y la Septuaginta, conocido como la Torá samaritana, que difieren en la duración de la vida de las figuras anteriores al diluvio de los días de Noé que se encuentran en el libro del Génesis. Entonces, ¿quién puede decir cuál de estas fuentes es la más antigua y por lo tanto la correcta? Es necesario tener en cuenta ciertas cosas con respecto a las Biblias modernas, en particular con respecto a las escrituras griegas cristianas o Nuevo Testamento. En primer lugar, a la Iglesia cristiana le tomó mucho tiempo determinar cuáles libros debían canonizarse o determinarse como obras adecuadas que reflejaran la naturaleza del cristianismo y también inspiraran. Tenga usted en cuenta que varios de los libros del Nuevo Testamento tuvieron dificultades para ser reconocidos en las partes del Imperio Romano de habla griega oriental. Pero después de que el cristianismo se legalizó bajo Constantino, el Nuevo Testamento fue canonizado tal como existe hoy en el Imperio Romano Occidental. Eso fue en el año 382 después de Cristo. Pero el reconocimiento de la canonización de la misma lista de libros
no tuvo lugar en el Imperio Romano de Oriente hasta después del año 600 después de Cristo. Sin embargo, se debe de reconocer que en general los 27 libros que finalmente fueron aceptados como canónicos habían sido aceptados durante mucho tiempo como un reflejo de la historia y las enseñanzas de la iglesia cristiana primitiva. Por ejemplo, Orígenes de Alejandría, entre el año 184 al año 253 después de Cristo, parece haber usado los 27 libros como escrituras que luego fueron canonizadas oficialmente mucho antes de que se legalizara el cristianismo. En el Imperio Romano de Oriente, el griego siguió siendo el idioma básico para las Biblias cristianas y los cristianos, pero en la parte occidental del imperio, que gradualmente cayó en manos de los invasores germánicos como los godos, los francos, los anglos y los sajones, el uso del griego prácticamente desapareció. Pero el latín se mantuvo vivo y la Biblia principal de la Iglesia occidental fue la Vulgata Latina de Jerónimo. Y entonces la Iglesia romana se opuso a la traducción de este trabajo a cualquiera de las lenguas vernáculas que en ese entonces se desarrollaban durante los largos siglos que hoy conocemos como la Edad Media. La razón de esto es que la Iglesia de Roma sintió que la Biblia podría usarse contra las enseñanzas de la Iglesia si caía en manos de miembros laicos o en miembros de cualquiera de esas muchas naciones. Y aunque hubo rebeliones contra la Iglesia desde el siglo XI en adelante, la mayoría de ellas podían ser eliminadas con el apoyo de las autoridades seculares. Sin embargo, en Inglaterra surgió una importante traducción de la Biblia, y esa fue la traducción de Wycliffe del Nuevo Testamento, que se tradujo del latín al inglés común alrededor del año 1382 al año 1395, pero fue declarada ilegal por la corona inglesa en el año de 1401, y quienes la usaron fueron perseguidos y asesinados. Por lo tanto, fue solo como resultado del Renacimiento que la Biblia comenzó a ser bastante importante en gran parte del mundo de la Europa occidental. Pero debe de tenerse en cuenta que ciertos acontecimientos tuvieron que ocurrir mucho antes, que fueron importantes para la traducción y publicación de la Biblia. En cuanto al idioma griego escrito, alrededor del año 850 después de Cristo, surgió un nuevo tipo de letras griegas llamadas minúsculas griegas. Antes, los libros griegos se escribían con unciales, esto es, algo así como letras mayúsculas ornamentadas del tamaño aproximado de una pulgada, y no tenían espacios entre palabras ni signos de puntuación. Pero con la introducción de las minúsculas, las palabras empezaron a separarse y se empezó a introducir la puntuación. Curiosamente, algo parecido comenzó a ocurrir en Europa occidental con la introducción de lo que se llamó minúscula carolingia. Así que incluso hoy en día, los traductores de la Biblia que quieren verificar los manuscritos griegos antiguos se enfrentan al problema de cómo agregar puntuación a los textos. Pero ahora pasemos al Renacimiento, porque fue en ese momento cuando suceden varias cosas que nos interesan. En primer lugar, hubo un gran despertar a la importancia de la historia antigua, que incluyó el estudio del latín clásico y un renovado interés por el griego y el hebreo. Así, dos importantes eruditos salieron a la luz a finales del siglo XV y principios del XVI: Desiderio Erasmo y Johannes Reuchlin. Ambos eran eruditos griegos, y Reuchlin también era un erudito hebreo. De los dos, Erasmo fue más importante, porque él produjo una serie de recensiones del Nuevo Testamento griego que pudieron servir como base para posteriores nuevas traducciones. Estas recensiones fueron revisiones de textos basadas en análisis cuidadosos de documentos bíblicos griegos cristianos originales que sirvieron de base para muchas de las traducciones del Nuevo Testamento a varios idiomas, especialmente alemán, inglés, francés
y en nuestro caso, español. Como era de esperarse, la mayoría de las traducciones fueron hechas por protestantes. Pero con el paso del tiempo, algunos también fueron hechos por católicos. Afortunadamente, todo esto fue poco después del desarrollo de la imprenta y por lo tanto se hizo fácil imprimir muchas traducciones diferentes de la Biblia y distribuirlas ampliamente. Antes de continuar, debo señalar algo más. Esto es que a principios del siglo XIII, el arzobispo Stephen Langton, de la Orden de la Carta Magna, introdujo la práctica de agregar capítulos a prácticamente todos los libros de la Biblia. Luego, cuando se llevaron a cabo las traducciones al inglés de la Biblia, las primeras versiones del inglés se basaron en las versiones de los martirizados Tyndale y Miles Coverdale. Después de la muerte de Tyndale, Coverdale continuó la traducción de las escrituras que se llamó la Biblia de Mateo, y en 1537 fue la primera Biblia en inglés que se publicó de manera legal. En ese momento, Enrique VIII había sacado a Inglaterra de la Iglesia Católica, y más tarde se imprimió una copia de la Biblia de los obispos, y de ahí derivó la Biblia de Ginebra. Según una declaración en internet, tenemos lo siguiente. La traducción más popular al inglés de la Biblia es la Biblia de Ginebra de 1556, publicada por primera vez en Inglaterra en 1576, que había sido hecha en Ginebra por protestantes ingleses que vivían en el exilio durante la persecución de los protestantes por María la Sanguinaria Tudor, y esta versión nunca fue autorizada por la corona, aunque fue particularmente popular entre los puritanos, pero no entre muchos clérigos más conservadores. Sin embargo, en 1611 se imprimió y publicó la versión del rey Jaime, que tardó algún tiempo en hacerse igual de popular o más popular que la Biblia de Ginebra. Sin embargo, fue una mejor traducción por su hermoso inglés, su precisión, pero hoy está desactualizada, porque el inglés ha cambiado mucho desde 1611. Se basó en las pocas fuentes griegas y hebreas que se tenían entonces. Tenemos muchas más hoy, y aunque algunas de las muchas palabras en inglés que se usan en ella son desconocidos para la gente del siglo XXI. Bien, esta es mi pequeña presentación acerca de la historia de la Biblia hasta la Edad Media. Quisiera continuar con esta presentación y con la discusión de esta situación acerca de cómo estas traducciones antiguas derivaron en las modernas y sus problemas. Para poder continuar con esta información, quiero ahora invitar a mi colega Eric Wilson para que juntos podamos analizar y hagamos un breve resumen de todo lo que hemos visto hasta este momento. Esto es, desde el escrito de las escrituras, su compilación y su impresión en la Edad Media. Por favor, Eric, te invito a que vengas conmigo y podamos analizar juntos esta información. Bien, Jim, mencionaste letras minúsculas. ¿Qué es una minúscula griega? Bien, el término minúscula realmente significa lo que es una minúscula en el idioma español, en lugar de letras mayúsculas. Y eso es cierto para el griego y también es cierto en nuestro propio sistema de escritura, lectura e impresión. También mencionaste recensiones. ¿Qué son las recensiones? Bien, una recensión es un término que realmente la gente debería aprender si está interesada en la historia de la Biblia. Sabemos que no tenemos ninguno de los manuscritos o escritos originales que se incluyeron en la Biblia. Tenemos copias de copias de copias. Y la idea era volver a las primeras copias disponibles y quizás en una variedad de formas que nos han llegado, recordando que hay escuelas de escritura. Es decir, hay escritos en minúscula o no escritos en minúscula, sino más bien escritos unciales que aparecen en la época romana primitiva. Y esto dificultaba saber exactamente
qué eran los escritos o cuáles eran los escritos en la época de los apóstoles, por lo que Erasmo de Rotterdam decidió hacer una recensión. Bien, ¿qué fue la recensión? Una recensión es que Erasmo reunió todos los escritos conocidos de la antigüedad que estaban escritos en griego, los revisó, los estudió cuidadosamente y determinó cuál era la mejor evidencia para un texto o escritura en particular. Y reconoció que había algunas escrituras que habían aparecido en la versión latina, la versión que se había utilizado durante cientos de años en las sociedades occidentales, y descubrió que había casos que no estaban en esos manuscritos originales disponibles. Así que los estudió y creó una recensión, contestando tu pregunta. Esto es, una obra que se basó en la mejor evidencia que se tenía en ese momento en particular y fue capaz de eliminar y demostrar que ciertos textos en latín no eran correctos. Y fue un desarrollo que ayudó en la purificación de las obras bíblicas para que podamos acercarnos más al original a través de las recensiones. Ahora bien, desde la época de Erasmo a principios del siglo XVI se han descubierto muchos más manuscritos y rollos. Hay quienes lo llaman papiros y si alguien le quiere llamar así, pues puede llamarle papiro. Y ahora sabemos que su recensión no estaba actualizada y los eruditos han estado trabajando desde entonces realmente para purificar los relatos de las escrituras, como Westcott y Hort en el siglo XIX y revisiones más recientes. Entonces, lo que tenemos es una imagen de cómo eran los libros bíblicos originales y es una imagen de cómo eran en ese entonces y normalmente en la última versión de la Biblia es un poco más precisa hacia el texto original. Entonces, en cierto sentido, debido a las recensiones, la Biblia se ha purificado y es mejor de lo que eran en los días de Erasmo y ciertamente mejor que en la Edad Media. Sin duda alguna, tenemos muchas mejores versiones de la Biblia en la actualidad de lo que tenían esas personas que hicieron intentos por hacer disponible la Biblia en diferentes idiomas durante la Edad Media. Bien, Jim, ¿puedes darnos un ejemplo de recensión? Quizás uno que haga que la gente crea en la Trinidad, pero entonces se ha demostrado que era espurio. Sí, Melody, hay un par de estos, no solo con respecto a la Trinidad. Quizás uno de los mejores, aparte de eso, es el relato de la mujer sorprendida en adulterio y que fue llevada ante Jesús para juzgarla y él se negó a hacerlo. Este relato es espurio, o se le llama a veces un relato itinerante o móvil que aparece en diferentes partes del Nuevo Testamento y en particular en los Evangelios. Ese es uno. Y luego está lo que se llama la coma trinitaria, es decir, hay tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y se ha demostrado que eso es espurio e inexacto, esto es, no está en la Biblia original. Erasmo sabía esto, y en las dos primeras recensiones que produjo no apareció, y estaba enfrentando un gran malestar por parte de los teólogos católicos, y ellos no querían que esto fuera sacado de las escrituras, lo querían allí, debería haberlo estado o no, y finalmente se derrumbó, y dijo bien, si pueden encontrar un manuscrito que muestre que esto estaba presente, y encontraron un manuscrito tardío, y Erasmo lo dejó en la tercera edición de su recensión. Por supuesto, estaba bajo mucha presión y sabía que era lo mejor, pero en ese momento cualquiera que se opusiera a la jerarquía católica o también cualquiera que se opusiera a muchos protestantes
podría terminar quemado en la hoguera. Erasmo era un hombre demasiado brillante para reconocer esto, y por supuesto hubo muchos que acudieron en su defensa. Era una persona con mucho tacto que a menudo se trasladaba de un lugar a otro y estaba muy interesado en purificar la Biblia. La verdad le debemos mucho a Erasmo, y ahorita, en estos días, en estos tiempos, se está reconociendo realmente cuán importante era su postura con respecto a defender los manuscritos originales y purificar la Biblia. La gran pregunta: ¿sientes que las diferencias entre el texto masorético y la Septuaginta, sin mencionar otros manuscritos antiguos, invalidan la Biblia como palabra de Dios? Bueno, déjame decirte algo para empezar. No me gusta la expresión que se usa en las iglesias y por la gente en el sentido de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué me opongo a esto? Porque las escrituras nunca se llaman a sí mismas la palabra de Dios. Creo que la palabra de Dios aparece en las escrituras, pero hay que recordar que muchas de las escrituras no tienen nada que ver con Dios directamente. Son un relato histórico de lo que le sucedió a los reyes de Israel. Y también nosotros podemos nosotros podemos escuchar en la Biblia al diablo hablando y también a muchos falsos profetas hablando en la Biblia. Entonces, llamar a la Biblia como un todo la palabra de Dios es, creo, de manera muy personal, un error. Y hay algunos eruditos destacados que están de acuerdo con eso. Pero con lo que estoy de acuerdo es que en estas son escrituras sagradas, ¿sí? Son los sagrados escritos que nos dan una imagen de la humanidad a lo largo del tiempo. Y creo que eso es muy, muy importante. Ahora bien, el hecho de que haya cosas en la Biblia que parecieran contradecirse unas a otras, ¿destruye nuestra comprensión de estos libros? No lo creo. Tenemos que mirar el contexto de cada cita de la Biblia y ver si se contradice tan seriamente o si se contradicen entre sí tan seriamente como para hacernos perder la fe en las escrituras. No creo que ese sea el caso. Creo que tenemos que mirar el contexto y determinar siempre lo que dice el contexto en un momento dado. Y a menudo hay respuestas bastante fáciles al problema. En segundo lugar, también creo que la Biblia muestra un cambio a lo largo de los siglos. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, hay una escuela de pensamiento que se conoce como historia de la salvación. En alemán se llama Heilgeschichte y los eruditos suelen utilizar ese término incluso en inglés. Y lo que significa es que la Biblia es un relato en desarrollo de la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios encontró a las personas como eran en cualquier sociedad dada. Por ejemplo, se pidió a los israelitas que entraran a la tierra prometida de Canaán y destruyeran a la gente que vivía allí. Ahora llegamos al cristianismo, el cristianismo primitivo. Los primeros cristianos nunca creyeron en tomar la espada o luchar militarmente durante varios siglos. Fue solo después de que el Imperio Romano legalizó el cristianismo que los cristianos comenzaron a participar también en esfuerzos militares y se volvieron tan duros como cualquier otra persona. Antes de eso eran pacifistas. Los primeros cristianos actuaron de una manera muy diferente a cómo habían actuado David, Josué y otros, a luchar con las comunidades paganas alrededor y en la misma Canaán. Entonces Dios permitió eso y a menudo tenemos que detenernos un momento y decir, bueno, ¿qué eres tú al ser comparado con Dios? Bien, Dios responde eso en el libro de Job cuando dice, mira, yo creé todas las cosas. Estoy parafraseando aquí. Tú no estabas cerca, y si permito que alguien sea ejecutado, también puedo traer a esa persona de regreso de la tumba, y esa persona puede volver a levantarse en el futuro.
Y las escrituras cristianas indican que eso sucederá, que habrá una resurrección general. Entonces, no siempre podemos cuestionar el punto de vista de Dios en estas cosas porque no las entendemos, pero vemos que esto se desmorona o se mueve de conceptos muy básicos en el Antiguo Testamento o las escrituras hebreas a los profetas y finalmente el Nuevo Testamento, que nos da la comprensión de lo que fue Jesús de Nazaret. Tengo una fe profunda en estas cosas, por lo que hay formas en que podemos mirar la Biblia, lo que la hace comprensible como expresión de la voluntad de Dios y su plan divino de salvación para la humanidad en el mundo. Además, tenemos que reconocer algo más. Lutero enfatizaba una interpretación literal de la Biblia. Eso va un poco más lejos porque la Biblia es un libro de metáforas. En primer lugar, no sabemos cómo es el cielo. No podemos llegar al cielo. Y aunque hay muchos materialistas que dicen, bueno, es todo lo que hay y no hay nada más allá. Bueno, tal vez somos como los pequeños faquires de la India que eran ciegos y que se aferraban a varias partes diferentes del elefante. No podían ver al elefante como un todo porque no tenían la habilidad. Y hay quienes hoy dicen que la humanidad es incapaz de comprender todo. Creo que eso es cierto y por lo tanto la Biblia nos sirve una metáfora tras otra. Y lo que es esto, la voluntad de Dios se explica en símbolos que podemos entender, símbolos humanos y símbolos físicos, y por lo tanto podemos extendernos y comprender la voluntad de Dios a través de esas metáforas y símbolos. Y creo que hay mucho de eso que es necesario para entender qué es la Biblia y cuál es la voluntad de Dios. Y todos somos imperfectos. Yo no creo tener la clave de todas las verdades que están en la Biblia. Y no creo que ningún otro hombre las tenga. Y las personas son muy presuntuosas cuando piensan que tienen la dirección inmediata de Dios para decir cuál es la verdad. Es lamentable que tanto las grandes iglesias como muchos movimientos sectarios dentro de la cristiandad traten de imponer su teología y sus doctrinas a los demás. Después de todo esto, la escritura en ningún solo lugar dice que necesitemos maestros. Podemos, si intentamos aprender pacientemente, ahí comprender cuál es la voluntad de Dios a través de Cristo, podríamos tener una idea. Aunque no es perfecto, porque estamos lejos de ser perfectos. Sin embargo, hay verdades que podemos aplicar en nuestras vidas y debemos hacer. Y si hacemos esto, podemos tener un gran respeto por lo que es las Sagradas Escrituras o lo que es la Biblia. Gracias, Jim, por compartir estos datos e ideas interesantes con nosotros. Muchas gracias, Eric, y estoy muy contento de estar aquí y trabajar contigo en este pequeño mensaje para las muchas personas que están sufriendo por las verdades bíblicas y la verdad del amor de Dios y del amor de Cristo y la importancia de nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros. Es posible que tengamos un entendimiento diferente al de los demás, pero Dios finalmente revelará todas estas cosas y, como dijo el apóstol Pablo, vemos en un espejo oscuro, pero pronto lo entenderemos o lo sabremos todo.